Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en casa. El día de hoy trabajaremos el área de matemática con la actividad titulada Cada semana tenemos más plantas. Veamos de qué se trata. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a explicar cómo aumenta la cantidad de plantas sembradas por Santosa y Alejandro cada semana y estimar las plantas que tendrán de acuerdo al patrón constante. ¿Qué tomaré en cuenta? Primero, representar con tapitas y números la cantidad de plantas sembradas cada semana. Segundo, proponer una estrategia y explicarla. Tercero, explicar por qué se puede calcular la cantidad de plantas sembradas cuando aumenta de manera regular. ¿Qué necesitaré? Debo tener a la mano el portafolio de evidencias, tu cuaderno u hojas de reuso, lápiz y lápices de colores, y también tapitas para utilizarlo de material concreto. Empecemos. Santosa y Alejandro no tienen una huerta o un jardín donde sembrar y cuidar plantas, pero investigaron sobre diversas formas de cultivar plantas en lugares pequeños y emprendieron un proyecto que les ha permitido aprender a medir y estimar la cantidad de tierra que necesitarán para sus plantas. Así, han aprendido algunas estrategias de cálculo con la multiplicación de números. Sigamos acompañándolos. Empecemos con el reto 1. Utilice esta pregunta. ¿Cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? A Santosa y Alejandro les encantó su proyecto y por ello, semana tras semana, aumentaron las cantidades de plantas que sembraron. Observa la cantidad de plantas que tenían las 3 primeras semanas. En la semana 1, ¿cuántas plantas había? ¿Estás observando? 4, ¿verdad? En la segunda semana tenían ya 8 plantas y en la tercera semana tenían ya 12 plantas. Al pasar las semanas, dime, ¿qué pasó con la cantidad de plantas? La cantidad de plantas fue aumentando, ¿verdad? Observa la cantidad de plantas de la primera semana. ¿En cuánto aumentó esa cantidad en la segunda semana? ¿En cuánto aumentó? Correcto, aumentó en 4 plantas. Ahora observa la cantidad de plantas que había en la segunda semana y responde, ¿en cuánto aumentó esa cantidad en la tercera semana? ¿Estás observando? ¿En cuánto aumentó en la tercera semana? Claro, también aumentó 4 plantas más. ¿Y en cuánto aumentó esa cantidad en la semana 3? Como hemos visto, cada semana ha ido aumentando de 4 en 4. Por lo tanto, en la semana 3 tiene 12 plantas. ¿Cómo podrías explicar la forma en que aumentó la cantidad de plantas sembradas semana a semana? Podríamos hacerlo utilizando el gráfico de las plantas sembradas por Santosa y Alejandro. De la primera semana, de la segunda y de la tercera. Vemos que de la primera a la segunda semana aumentó en 4, es decir, más 4. Y de la segunda a la tercera semana también más 4. Entonces podemos decir que el aumento de las plantas se produjo de 4 en 4. Podemos decir también 4 más 4 más 4, que forman las 12 plantas que ellos tuvieron a las 3 semanas. Utiliza tus tapitas para representar las cantidades. Luego completa los datos en el siguiente gráfico para explicar el aumento. Vemos que en la primera semana hay 4 plantas, pero de la primera a la segunda semana aumenta en 4.
es decir, que en la segunda semana habrán 8. De la segunda a la tercera semana también aumenta en 4. Por lo tanto, tendremos ya 12 plantas en la tercera semana. De esta tercera semana a la cuarta aumentamos también en 4. Por lo tanto, tendremos 16 plantas en la cuarta semana. Y de la semana 4 a la semana 5 aumentará también en 4. Por lo tanto, tendremos 20 plantas. Y de acuerdo a lo observado, si sigue aumentando de esa manera la cantidad de plantas, ¿cuántas plantas tendrán en la sexta semana? ¿Cómo obtuviste la respuesta? ¿Cuántas plantas tendremos en la sexta semana? Si en todas las semanas el patrón ha sido más 4, es lógico que continúe siendo igual, es decir, de la quinta semana a la sexta semana tendremos también un aumento de 4 plantas, por lo tanto se obtendrán 24. ¿Cómo lo obtuviste? Claro, lo obtuviste siguiendo el patrón de esta secuencia, que es más 4. ¿Cómo explicarías la forma en que aumenta la cantidad de plantas sembradas? ¿Cómo lo podríamos explicar? Claro, hemos visto que aumenta con un patrón, más 4, pero también lo podemos hacer sumando. Por ejemplo, 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y más 4, que es igual a 24. O también multiplicando 6 por 4. Entonces, 6 por 4 será igual a 24. Responde la pregunta: ¿cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? ¿Cómo aumentará? Según el gráfico que hemos completado anteriormente, hemos podido darnos cuenta que la cantidad de plantas aumentará de 4 en 4 cada semana. Iniciamos el reto 2. ¿Cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas? Como viste, Santosa y Alejandro sembraron 4 plantas cada semana. Ellos continuaron con su proyecto e incrementaron la cantidad de plantas hasta la semana 10. ¿Cuántas plantas tendrán en la semana 10? Claro, para que sea más fácil, podemos ubicarnos en el reto 1, que llegamos hasta la semana 6. 4 plantas por 6 semanas, que es igual a 24. Entonces, si queremos saber la cantidad de plantas sembradas en la semana 10, tendríamos que multiplicar 4 plantas por ¿cuánto? Claro, por 10 semanas, que es igual a 40. ¿Y de qué manera puedes calcular la respuesta? Podríamos calcularlo utilizando gráficos o sumando, como ves a continuación. Sumamos el 4 10 veces, porque es la respuesta que queremos obtener. ¿Cuántas plantas se siembran en 10 semanas? 4 por 10, que es igual a 40. Y dime, si Santosa y Alejandro plantaran diferentes cantidades de plantas cada semana, ¿podrías saber cuántas plantas sembrarán en algunas semanas más? ¿Y por qué? ¿Podríamos saberlo? Claro que sí, ¿verdad? Porque solamente tendríamos que sumar la cantidad de plantas que tienen con las plantas que se agregarían, y de esa manera obtendríamos la respuesta. Elabora una propuesta para determinar cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas. Puedes incluir gráficos o esquemas y operaciones. Al concluir, explícale a un familiar, a tu profesora o a tu profesor qué procedimientos empleaste y qué resultados obtuviste. Responde la pregunta: ¿cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas? Debes explicar tu respuesta. Vamos, yo sé que ahora tú ya lo sabes. Y al igual que Santosa y Alejandro, es momento de que elabores un listado de materiales y la cantidad de maceteros, tierra y semilla que necesitarás, así como también estimes el espacio que ocuparán en tu casa. Y para seguir aprendiendo,
Organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitan seguir aprendiendo mediante diversos recursos interesantes. Por ejemplo, a través de tus cuadernos de trabajo. Si estás en tercer grado, desarrolla la página 21 y 22. Y si estás en cuarto grado, desarrolla las páginas 19 y 20. Y completa el cuadro de reflexión de tus aprendizajes utilizando estos criterios. Representé diferentes situaciones con tapitas u otro material concreto, además de gráficos o esquemas. Utilicé diferentes estrategias de cálculo y expliqué cómo se relacionan entre sí. Expliqué las relaciones entre los procedimientos y los resultados obtenidos en los diferentes cálculos. Cada día me sorprendes más. Te felicito por la actividad del día de hoy. Espero que este video te haya gustado y que te sirva para desarrollar la actividad del día de hoy. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad con un nuevo video de Aprendo en Casa. Cuídense mucho y hasta pronto.